Hola, bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy vamos a analizar de la Conferencia General del mes de abril del 2022 el discurso del elder Neil L. Andersen, titulado Seguir a Jesús, ser pacificadores. En este discurso, el elder Neil L. Andersen nos habla acerca de seguir a Jesús. Haré breves comentarios en algunas citas que él menciona y por favor les pido que seguramente cada uno de nosotros tiene una forma de ver cada cita, cada frase. Ruego que el Espíritu Santo me acompañe. Con todo mi corazón le pido al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo nos acompañe para que podamos todos comprender, entender el mensaje que un apóstol del Señor Jesucristo de estos últimos días nos ha pedido a todos nosotros que escuchemos el mensaje del Señor hacia nosotros, que podamos comprenderlo, entenderlo, ¿sí? Y meditarlo también en nuestro corazón para poder aplicar en nuestras vidas, y eso nos ayudará y tendremos más gozo en el Señor. Muy bien, empezamos con la frase que nos da el elder Neil Andersen: los pacificadores no son pasivos, son persuasivos a la manera del Salvador. ¿Sí? Así que los pacificadores no somos pasivos, sino que somos persuasivos a la manera del Salvador. Él inicia: mis queridos hermanos y hermanas, al vivir serios días de conmoción, contención y para muchos hondo sufrimiento, nuestro corazón se colma de inmensa gratitud por nuestro Salvador y las bendiciones eternas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Lo amamos y confiamos en Él y rogamos que lo sigamos siempre. Hermanos, que podamos seguir siempre a nuestro Salvador Jesucristo, bajo cualquier circunstancia que nos esté sucediendo. Nunca perdamos la vista, nunca perdamos el corazón. Es un ruego de un apóstol del Señor que siempre le sigamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que escuchemos su voz, su palabra. Vamos a ver un principio que Neil Andersen subraya: el desafío de las redes sociales. Él inicia esta parte de este discurso con respecto a las redes sociales para que tengamos precaución para el mejoramiento de nuestra manera de vivir y no nos desviemos del camino correcto que nos conduce hacia la vida eterna. Él nos dice: la poderosa influencia de Internet es una bendición y un desafío, exclusivo de nuestra época. Una bendición y un desafío. Una bendición cuando le hacemos buen uso de los programas que contiene Internet. Y un desafío o una maldición si damos mal uso o vemos cosas que nos hagan olvidar al Salvador Jesucristo y aguardar sus mandamientos. Cosas que puedan alejarnos del reino de Dios. Estorbar nuestros pensamientos puros en Jesucristo. Un desafío cuando por medio de Internet entran las tinieblas a nuestro ser. Cambian nuestro carácter, nuestra personalidad, de buenos a ser unos hijos malos, desobedientes, nada educados.
es un verdadero desafío y es exclusivo de nuestra época. Él continúa diciéndonos, en un mundo de redes sociales y super autopistas de la información, la voz de una sola persona puede multiplicarse exponencialmente. Esa voz, ya sea verdadera o falsa, justa o prejuiciosa, bondadosa o cruel, recorre instantáneamente el mundo. Las publicaciones de consideración y bondad en las redes sociales a menudo pasan desapercibidas. Él nos aclara esto, que las publicaciones de consideración y bondad que hay en las redes sociales a menudo pasan desapercibidas. A menudo no la vemos. Esto podemos comprobar, queridos hermanos, en los programas que estamos haciendo los youtubers, santo de los últimos días. Si bien es cierto, hay algunos hermanos que han llegado y llegan a los 12.000, 13.000, 30.000, 40.000 vistas. Algunos que estamos empezando 200, 300, 500 vistas o 1.500 vistas por cada programa. Es bastante inferior, porque hay programas horribles de chismes, cosas feas, de monstruos, de cosas demoníacas, que tienen millones, por no decir, hay programas que tienen miles de millones, estamos hablando de billones de vistas. Entonces los programas de bondad, de amor, a menudo pasan desapercibidas. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Ahora estamos predicando el Evangelio de esta manera, compartiendo con nuestros hermanos, miembros y no miembros, de esta manera, por estos medios virtuales, que son una bendición también. Él continúa diciéndonos, mientras que las palabras de desdén e ira resuenan con frecuencia en nuestros oídos, ya sean con filosofías políticas, personas en las noticias o opiniones sobre la pandemia. Ninguna persona ni teme, incluso el Salvador y su Evangelio restaurado, es inmune a ese fenómeno social de voces polarizadas. Llegar a ser pacificadores. El Sermón del Monte es un mensaje para todos, pero fue dado específicamente para los discípulos del Salvador. Entonces recordemos y tengamos presente que el Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo y lo encontramos también en el Libro de Mormón, una parte, fue dado específicamente para los discípulos del Salvador Jesucristo, no para los del mundo. Tengamos presente en nuestros corazones el Sermón del Monte y si tenemos la oportunidad de leerlo, hagámoslo, porque está dirigido a los santos en estos últimos días, a los miembros de la iglesia, a los discípulos de Jesucristo, para aquellos que habían elegido seguirlo, o sea, para todos los que habían elegido seguirlo. El Señor enseñó cómo vivir por aquel entonces y ahora en un mundo de desdén. Él declaró, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mediante el escudo de nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en pacificadores al apagar, es decir, al calmar, aplacar o extinguir todos los dardos encendidos del adversario. Conforme hagamos nuestra parte, su promesa es que seremos llamados hijos de Dios. Qué hermosa promesa de nuestro Salvador Jesucristo, ser llamados hijos de Dios.
Cada persona en la tierra es linaje de Dios. Pero ser llamados hijos de Dios significa mucho, mucho más. Al venir a Jesucristo y hacer convenios con Él, llegamos a ser unos su posteridad, herederos del reino, progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. Recordemos lo que el elder Andersen nos dijo. Llegamos a ser, al venir a Jesucristo, llegamos a ser su posteridad. ¿Qué es la posteridad? ¿Sí? Llegamos a ser sus hijos, su posteridad. Hijos por toda la eternidad. En otras palabras, tendremos descendencia por medio de Jesucristo por toda la eternidad. Herederos del reino. Un heredero es aquel que hereda todo de su padre o de la persona que le quiere heredar. Le hereda todo, ¿sí? O la parte que le quiere dar. Entonces, heredero del reino, nos da el reino, heredero del reino. Progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. ¿De qué manera los pacificadores calman y aplacan los dardos ardientes? Él nos responde. Ciertamente no lo hacemos al enmudecer ante quienes nos denigran. Por el contrario, nos mantenemos confiados en nuestra fe y compartimos nuestras creencias con convicción. Compartimos nuestras creencias con convicción, pero siempre sin ira ni malicia. Que podamos ofrecer nuestro testimonio. No contender con los hermanos y con las personas. Cuando tengamos ese tipo de confrontación, debemos orar silenciosamente, tener una oración en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé las palabras exactas para ofrecer nuestro testimonio. Sin ira ni malicia. Porque si tenemos el Espíritu Santo, será la voluntad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo las palabras que vayamos a compartir. Recientemente, después de ver un artículo de opinión con fuertes palabras que criticaban a la Iglesia, el reverendo Amos Brown, líder nacional de derechos civiles y pastor de la Tercera Iglesia Bautista de San Francisco, respondió. Veamos lo que respondió. Respeto la experiencia y perspectiva de las personas que escribió esas palabras. Dicho esto, yo no veo lo que ve él. Me gusta esta frase. Yo no veo lo que ve él. Muchas personas van a ver distintamente a nosotros. Y ahora mismo muchas personas pueden entender esta misma frase, yo no veo lo que ve él, de distinta manera. Y yo también respeto a cada persona, sus opiniones. Y él continúa diciendo, considero uno de los mayores gozos de mi vida el conocer a esos líderes de la Iglesia, entre ellos el presidente Russell M. Nelson. En mi opinión, son la personificación del mejor liderazgo que nuestro país tiene para ofrecer. Qué maravillosas palabras tuvo el pastor Brown. Son la personificación del mejor liderazgo que nuestro país tiene para ofrecer. Luego agregó, podemos quejarnos de cómo fueron las cosas. Podemos negarnos a reconocer todo lo bueno que sucede ahora. Pero ese proceder no sanará nuestras divisiones nacionales. Como enseñó Jesús, no erradicamos el mal con más mal. Amamos con generosidad y vivimos con misericordia, incluso
hacia quienes consideramos nuestros enemigos. Debemos recordar esta frase: no erradicamos el mal con más mal. No erradicamos la ira, el enojo, con más ira y con más enojo, sino que debemos ser pacificadores, con calma y con paz. El reverendo Brown es un pacificador, nos dice el elder Neil L. Anderson. Con calma y respeto aplacó los dardos encendidos. Los pacificadores no son pasivos, son persuasivos a la manera del Salvador. ¿Qué nos da la fortaleza interior para aplacar, calmar y apagar los dardos encendidos dirigidos a las verdades que amamos? La fortaleza proviene de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra fe en sus palabras. La fortaleza proviene de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra fe en sus palabras. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otro principio que nos enseña el elder Neil L. Anderson: la importancia del albedrío. Dos principios importantes guían nuestro deseo de ser pacificadores. Primero, nuestro Padre Celestial ha dado a cada persona su albedrío moral con la capacidad de elegir su propio camino. Ese albedrío es uno de los mayores dones de Dios. Segundo, junto con ese albedrío, nuestro Padre Celestial permitió una oposición en todas las cosas. Probamos lo amargo para saber apreciar lo bueno. La oposición no debería sorprendernos. Aprendemos a discernir el bien del mal. Debemos recordar siempre que habrá una oposición en todas las cosas. Cuando hacemos el bien va a haber algo opuesto. Es generalmente que así suceda, porque el enemigo de nuestras almas se va a oponer a todo lo bueno que hagamos o que se haga en el mundo. Siempre va a haber una oposición a todo lo bueno. Nos regocijamos en la bendición del albedrío, al entender que habrá muchos que no crean lo que nosotros creemos. De hecho, pocas personas en los últimos días elegirán hacer de su fe en Cristo el centro de todo lo que piensen y hagan. Debido a las plataformas de las redes sociales, una sola voz de incredulidad puede parecer una multitud de voces negativas. Pero aunque fuera una multitud de voces, nosotros elegimos el camino de los pacificadores. Nosotros elegimos el camino de los pacificadores. Los líderes del Señor. Algunos consideran que la primera presidencia y el quórum de los 12 tienen motivaciones mundanas, como los líderes políticos, empresariales y culturales. Sin embargo, llegamos a nuestra responsabilidad de modo muy diferente. No somos elegidos ni seleccionados a partir de postulaciones, sin ninguna preparación profesional específica. Somos llamados y ordenados para dar testimonio del nombre de Jesucristo. Repito, somos llamados y ordenados para dar testimonio del nombre de Jesucristo en todo el mundo, hasta nuestro último aliento. Que así sea con nosotros, queridos hermanos y hermanas, que también podamos testificar de Jesucristo en todo el mundo hasta nuestro último aliento. Continúa el elder Anderson. Nos esforzamos por bendecir al enfermo, al que está solo, al descorazonado y al pobre, y por fortalecer el reino de Dios. Procuramos conocer la voluntad del Señor y proclamarla, en especial a quienes buscan la vida eterna. Aunque nuestro humilde deseo es que las enseñanzas del Salvador sean respetadas por todos, las palabras del Señor declaradas mediante sus profetas a menudo son contrarias a las ideas y tendencias del mundo. Eso siempre ha sido así.
Eso siempre ha sido así, desde los tiempos de Adán. Siempre ha habido oposición a todo lo bueno. Abel hizo lo bueno, hubo una oposición en su hermano Caín. ¿Sí? Siempre ha habido oposición desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el enemigo está aquí en la tierra. El Salvador dijo a sus apóstoles: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Todo esto os harán, porque no conocen al que me ha enviado. Cuidad de todos. Genuinamente amamos a nuestro prójimo y nos preocupamos por cada uno de ellos. Ya sea que crean o no lo que nosotros creemos. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano que quienes tienen diferentes creencias deben tender la mano sinceramente para ayudar a cualquiera que lo necesite, siendo pacificadores, dedicándose a causas buenas y nobles. Un pacificador se dedica a causas buenas y nobles. Que podamos dedicarnos a las causas buenas y nobles. Él continúa diciéndonos, el elder Anderson. En febrero, un titular del periódico Arizona Republic señaló: un proyecto de ley bipartidista, apoyado por los santos de los últimos días, protegerá a los homosexuales y transexuales de Arizona. A nosotros como santos de los últimos días nos complace ser parte de una coalición de líderes religiosos, de negocios, de las personas LGBTQ y de la comunidad que han trabajado juntos con un espíritu de confianza y respeto mutuo. El presidente Russell M. Nelson preguntó reflexivamente en una ocasión: ¿no pueden existir límites sin que se conviertan en frente de batalla? Nosotros nos esforzamos por ser los pacificadores discípulos de Cristo. Momentos en que no hay que responder. Algunos de los ataques contra el Salvador fueron tan maliciosos que él no dijo nada. Y los principales sacerdotes y los escribas le acusaban con gran vehemencia y le escarnecieron. Pero Jesús nada les respondió. Hay ocasiones en que ser pacificadores significa resistir el impulso de responder y, en vez de ello, permanecer callados con dignidad. Es desolador para todos nosotros cuando quienes una vez estuvieron con nosotros, tomaron la Santa Cena con nosotros y testificaron con nosotros de la misión divina de Jesucristo, pronuncian o publican palabras ásperas o despectivas sobre el Salvador, sus seguidores y su iglesia. Eso también sucedió durante el ministerio del Salvador. Algunos de los discípulos de Jesús que estuvieron con él durante sus milagros más majestuosos decidieron ya no andar con él. Que no suceda con nosotros. Lamentablemente no todos permanecerán firmes, nos dice el elder Anderson, en su amor por el Salvador y su determinación de guardar sus mandamientos. Jesús nos enseñó a retirarnos de los entornos de ira y contención. En un ejemplo, después de que los fariseos confrontaron a Jesús y consultaron entre sí para destruirlo, las Escrituras dicen que Jesús se apartó de ellos y se produjeron milagros mientras le seguía mucha gente y sanaba a todos. Se apartó de ellos y comenzó a hacer los milagros. A hacer milagros entre las personas que le seguían. Que podamos seguir el ejemplo del Salvador Jesucristo. Que podamos mantenernos del enojo, de la ira, de la contención, alejarnos de ellos y hacer cosas buenas, siguiendo el ejemplo del Salvador Jesucristo, que hizo milagros entre las otras personas que le seguían. Bendecir la vida de los demás. Nosotros también podemos apartarnos de la contención y bendecir la vida de los demás, sin aislarnos en un rincón. Sin aislarnos en un rincón.
En Buji-Mayi, República Democrática del Congo, al principio algunos criticaban a la iglesia, al no entender nuestras creencias ni conocer a nuestros miembros. Hace algún tiempo, Katy y yo asistimos a un servicio de la iglesia muy especial en Buji-Mayi. Los niños estaban inmaculadamente vestidos, con miradas radiantes y una gran sonrisa. Esperaba poder hablarles sobre sus estudios, pero me enteré de que muchos no iban a la escuela. Nuestros líderes, con fondos humanitarios muy limitados, encontraron la manera de ayudar. Ahora, más de 400 alumnos, niñas y niños miembros, así como no miembros de nuestra religión, son recibidos e instruidos por 16 maestros que son miembros de la Iglesia de Jesucristo. Kalanga Muya, de 14 años, dijo: al tener poco dinero, pasé 4 años sin ir a la escuela. Agradezco mucho lo que la iglesia ha hecho. Ahora sé leer, escribir y hablar francés. Hablando de esa iniciativa, el alcalde de Buji-Mayi dijo: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días me inspira. Porque mientras otras iglesias se dividen, cada cual en su rincón, ustedes trabajan con los demás para ayudar a la comunidad necesitada. Amarse unos a otros. Cada vez que leo el capítulo 13 de Juan, recuerdo el ejemplo perfecto del Salvador como pacificador. Jesucristo lavó amorosamente los pies de los apóstoles. Luego leemos que se conmovió en el espíritu al pensar que alguien a quien amaba se preparaba para traicionarlo. He tratado de imaginar los pensamientos y sentimientos del Salvador cuando Judas se marchaba. Interesantemente, en ese momento solemne, Jesús no habló más sobre los sentimientos que lo conmovían, ni en cuanto a la traición. Más bien, habló a sus apóstoles sobre el amor, y sus palabras resonaron a lo largo de los siglos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ruego que lo amemos a Él, y nos amemos unos a otros, que seamos pacificadores para que seamos llamados hijos de Dios. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Termina con esto el discurso del elder Neil L. Andersen. Yo también ruego, mis queridos hermanos, que amemos a nuestro Salvador Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, que seamos pacificadores en esta tierra de probación, que seamos un ejemplo del Salvador Jesucristo y una luz para todo el mundo, para que seamos llamados también hijos de Dios. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por escuchar este discurso del elder Neil Andersen sobre los pacificadores. Realmente ha sido un gozo poder compartir este mensaje y este discurso y poder analizar juntos con ustedes con la guía e inspiración del Espíritu Santo. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo discurso o mensaje de una autoridad general la próxima semana. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos.